Cuando los miembros de la clase política tradicional se enteraron del sorprendente repunte de Fujimori en todas las encuestas, intentaron lavarse las manos responsabilizando al gobierno de Toledo por mi repunte. Como si esos políticos nada tuvieran que ver con este quinquenio perdido que ya se está gestando. Por cierto, un quinquenio perdido muy similar al de Alan García. Pero al margen de sus discusiones y de lo que digan estos señores, el repunte del chino en las encuestas no es producto de su fracaso. Lo que ha propiciado mi repunte es el éxito alcanzado en una década de gobierno, éxito que el pueblo recuerda y valora de manera especial. Un número creciente de peruanos ya no cree en las acusaciones que se fabrican. Fue una década que comenzó difícil, después del quinquenio perdido de Alan García. Tuvimos que empezar de cero, y que en muchos casos incluso de más abajo, pues las reservas internacionales por primera vez en la historia eran negativas. Ni qué decir del 7.600% de hiperinflación anual, o de esos billetes que llenaban las bóvedas de los bancos, pero que al tipo de cambio no representaban ni $100.000. Ni qué decir de las colas de 3 cuadras para comprar 6 panes y una lata de leche. Ni hablar de la deuda externa impaga, de los aviones Mirage adquiridos sin equipos y armamento, como adorno en medio de un latente conflicto con Ecuador, o del terrorismo que creció imparable por la falta de una estrategia coherente. Entonces, después de 10 años que cambiaron la historia, y luego de casi 3 años de persecución política, cuando a la gente la encuestan y le preguntan, ¿usted respalda la gestión presidencial de Alberto Fujimori? Un 41% responde que sí, en medio de una implacable persecución política contra el chino y los fujimoristas. Y ahí no quedan las cifras. En mayo, otra encuestadora preguntó, ¿quién es el mejor presidente del Perú? El 29% respondió Fujimori, el 7.7% dijo que García y el 1.3% dijo que Toledo. Reitero, en plena persecución política en mi contra. Pocos meses después, ahora en agosto del 2003, la cifra ya creció. El último sondeo de CPI me coloca como uno de los mejores gobernantes peruanos de los últimos 22 años, con 38% de respaldo. En cuanto a las encuestas sobre intención de voto, debo decir que hasta inicios del año 2002, ninguna encuestadora se atrevía a publicar la intención de voto a favor del chino, que por esos días ya empezaba a repuntar de manera sorprendente. Recuerdo que la primera encuesta que se publicó apareció a mediados del año pasado. La pregunta fue, ¿está de acuerdo o no con la postulación de Fujimori al 2006? En ese entonces, un 21.1% se manifestó de acuerdo. Hace unos días apareció otra encuesta, esta vez de la empresa IMA, que a la pregunta ¿por quién votaría si las elecciones fueran mañana?, un 30.9% respondió por sí cumple el movimiento del chino. Y para asusto de la clase política tradicional, llegó la encuesta de la empresa Pollo. Según esta encuesta, la simpatía de Fujimori se ha incrementado en los últimos meses de un 10% al 17%. Pero la gota que colmó el vaso de la persecución es, a no dudarlo, la reveladora encuesta de CPI en las zonas rurales es del 50.2%.
como algunos importantes medios periodísticos se resisten a creerlo, hacen sus propias encuestas telefónicas y los resultados no hacen sino ratificar la creciente aprobación e intención de voto a favor del chino. Se mueve el piso de la persecución política en el Perú. La esperanza renace. Los peruanos juntos vamos a recuperar todo lo que construimos con sacrificio durante una década para hacer del Perú un país con futuro. Gracias, pueblo peruano, por recordar siempre, a pesar de todas las acusaciones que me han inventado, que el chino sí cumple.